Primera de Pedro, capítulo 4, y hoy vamos a estar hablando, centrándonos en lo que son el versículo 7 al 11. Sí, Primera de Pedro, capítulo 4, y ahí hoy nos vamos a estar centrando en lo que es el 7 hasta el 11. Bien, comenzamos con la lectura. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, como hablábamos, ¿no? Si leemos anteriormente, que entiendo que vieron el otro domingo, vemos el capítulo 4 del 1 al 6, ahí vemos que el apóstol, ¿verdad? Del versículo del 1 al 6, nos alienta a vivir conforme a la voluntad de Cristo, ¿verdad? Como Cristo vivió en la tierra, a pesar de que obviamente vamos a tener ciertas problemáticas por no estar viviendo conforme a la voluntad del mundo. Y en este versículo del 7 al 11, si entramos a profundizar, vemos que el apóstol nos enseña o nos desafía a vivir una vida centrada en lo que es el amor, el servicio y la glorificación de Dios, sabiendo que todo en esta vida es pasajero. Eso es lo que se centra en estos versículos del 7 al 11. Son versículos, pocos versículos, pero créanme que hablan y hablan mucho, y tenemos un montón para hablar de ellos. Sobre todo porque cuando arranca, ¿verdad? Arranca, más el fin de todas las cosas se acerca, ¿no? Ya arranca medio fuerte, ¿no? Pero aparte de esto, lo que más tenemos que resaltar en el versículo 7 es que debemos de estar sobrios y velar en oración. El apóstol Pedro nos llama a estar sobrios y vigilantes. O sea, que en verdad eso es lo primero, ¿verdad? Que él nos está enseñando y exhortando. Que dice, sed pues, ¿no? Es una orden de ser sobrios. ¿Por qué? Porque justamente nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, atentos a lo que es nuestra relación con Dios. Y sobre todas las cosas, parece, ¿verdad?, que cuando uno lee, porque el fin de todas estas cosas se acerca. Y ahí uno dirá, pero ¿qué me está queriendo decir? Pero en verdad, hermanos, lo que nos está diciendo es justamente eso: nosotros tenemos que estar sobrios, estar centrados en lo que es nuestra relación con Dios. Y no estar enfocándonos en nuestro diario vivir. Porque muchas veces nosotros, ¿verdad?, nos amargamos, nos preocupamos, o estamos centrados en nuestro pensamiento en lo que son las cosas cotidianas de nuestras vidas, y nos olvidamos de que realmente debemos estar velando, y nuestra preocupación diaria debe estar justamente en lo que es esa relación con nuestro Dios. Y el ser sobrio, ¿verdad?, viene por ahí. Porque muchas veces nosotros bajamos la guardia como cristianos, centrándonos en el día a día, en la rutina, en todo lo demás. Y nos olvidamos que debemos estar preparados para lo que es justamente la vida eterna. Y ese clip que tenemos que hacer en nuestras vidas, muchas veces nos cuesta. Y créanme que en esta semana, la semana anterior, porque ya arrancamos otra semana, y en la anterior, que justo me tocó preparar este mensaje, cuando uno lee
lo lee muy por arriba y dice, sí, sí, obvio, yo sé que estoy de paso por esta vida, ¿tá? Pero a veces cuando uno entra a escudriñar bien la palabra y entra a escudriñar lo que es nuestros corazones, qué importante sería de que yo realmente aplicara eso en mi vida, que todos nosotros aplicáramos en esto en nuestra vida. Pues si yo realmente lo aplicara al 100%, no estaría tan preocupado muchas veces por mis preocupaciones, por la mayoría de mis preocupaciones. Y ahí es cuando entré a analizar mi corazón y entré a escudriñar, ¿verdad? Diciendo, yo realmente, ¿qué es lo que más me preocupa en el día a día? ¿Realmente es la palabra de Dios, de que yo esté sirviendo a Dios? ¿O la mayoría de mis preocupaciones cuando pierdo el sueño son por las cosas cotidianas, ¿no? Ahí es cuando uno entra, ¿verdad? La palabra de Dios entra a nuestro corazón y nuestra mente, ¿verdad? Y ahí es cuando entra, ¿verdad? A bajarnos el martillo, como a veces decimos, que eso es lo más lindo de la palabra, ¿no? Cuando la palabra entra a trabajar en nuestras vidas y nosotros mismos nos entramos a reflexionar y a cuestionar. Realmente, yo estoy centrado en lo que es que todas estas cosas tocan vivir, van a pasar. ¿O realmente estoy más preocupado por ir a trabajar, por seguir dándole de comer a mis hijos, por la casa, por, bueno, todas las preocupaciones, ¿verdad? Que todos nosotros tenemos. Es algo, ¿verdad? Que realmente si nosotros lo hacemos, realmente vamos a estar más preocupados por lo que son el servicio de Dios. Y por eso es ser sobrios, ¿verdad? Porque muchas veces tendemos, por nuestra naturaleza humana, bajar la guardia y preocuparnos más por las cosas que van a estar pasando. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Acá nos enseña que dice, velad en oración. La oración es la herramienta más importante que tenemos nosotros los cristianos. Si nosotros queremos lograr justamente esos cambios en nuestras vidas, tenemos que utilizar lo que es la herramienta principal, que es la oración, para tener la comunión con Dios. Para así, ¿verdad?, poder tener esa relación con Dios y mantenernos sobrios en lo que es la presencia, ¿verdad?, y en las cosas que son de Dios, y no las cosas cotidianas de nuestras vidas. Por eso es el desafío, ¿verdad?, de ser sobrio, y debemos estar desafiándonos todos los días nosotros en lo que es esa comunión con Dios en nuestra oración. A medida que vivimos sabiendo de que todo lo que conocemos en este mundo es pasajero y que vamos a tener un fin, el amor se convierte en el eje central de nuestra relación entre entre las personas que nos rodean y entre nosotros y entre lo que es de Dios. Porque todas estas cosas que nos tocan vivir y todo lo que nosotros pasamos trabajando, esforzándonos, sabemos que van a pasar. Pero si nos centramos en que el tesoro más importante que tenemos nosotros es nuestra salvación, y no es solo nuestro tesoro, sino que también es la responsabilidad más importante que tenemos en esta vida como cristianos, es anunciar la palabra de Dios. Ahí es cuando tenemos que hacer ese quiebre, y es lo que yo le estaba diciendo. Realmente parece ser palabras sencillas, pero si entramos a escudriñar bien nuestros corazones y nuestro pensamiento, ¿en qué prioridad está Dios? ¿En qué están nuestros corazones? ¿Por qué se afanan nuestros corazones y nuestros pensamientos? ¿Realmente es por las cosas de Dios? Creo yo que cuando hagamos ese quiebre de realmente de la importancia que nosotros tenemos en nuestras manos y lo afortunados que somos, las bendiciones que nosotros tenemos, realmente vamos a empezar a ver grandes cambios, no solo en nuestras vidas, sino cuando nosotros entramos a predicar y a hacer las cosas acorde a la voluntad de Dios. Generalmente cuando me toca compartir una palabra, generalmente nunca hablo de experiencias personales porque creo que no es muy lo correcto. Pero cuando preparé esta palabra, y justo estaba en la cárcel, de guardia en la cárcel, tuve mucho tiempo para reflexionar ahí. Pero aparte de eso, justo terminó el servicio y me tocó un momento medio duro en la vida, que era operar a mi hija, ¿no? Bueno, gracias a Dios, le agradezco a todos que ellos estuvieron orando por mi hija, porque salió todo bien. Pero en ese momento, sobre todo cuando
tienen que llevar a mi hija, ¿no? Al bloque quirúrgico, este es el momento más difícil, porque vienen con la silla y se la llevan ahí para dormir y que sea, bueno, le hacen la operación. Y ahí como muchas veces, bueno, que sea lo que Dios quiere, ¿no? Que a veces sale esa palabra tan cotidiana en el mundo. Porque justamente en ese momento uno puede ver lo limitado que uno es, ¿no? Porque ahí no depende nada de uno. Y sobre todo las cosas ahí cuando uno se aferra más a la oración, diciendo, bueno, Dios, realmente te pido, Dios, que salga todo bien y todo, que seas tú, Dios, que estés cuidando de mi hija y de la operación. Sobre todo porque todo el mundo dice es una operación sencilla, pero cuando uno va a hablar con un doctor, siempre el doctor dice, sí, sí, el 90% sale bien, pero el 10%, bueno, la estadística indica que puede morir. Entonces nunca hay garantía 100%. Pero sobre todo las cosas, ¿por qué le llevo esa colación? A la palabra. Y pues justamente cuando nos toca vivir esos momentos difíciles, es cuando uno ve lo limitado que uno es. Ahí yo me sentí re limitado, porque no podía hacer nada. Y realmente ni siquiera dependía de los doctores 100%, porque de la anestesista, todo, pero todo el mundo sabe que la mano de Dios. Pero sobre todas las cosas puedo dar testimonio de que Dios estuvo cuidando todas las cosas, hasta los mínimos detalles. Y ahí cuando entré a agradecerle a Dios, por ejemplo, cuando llegamos nos tocó solo una habitación para nosotros solos. Dijimos, pa, bien, bien, Dios está en el control. A las 2 de la mañana lo cambiaron. Nos pusieron junto con otra persona. Dijimos, pa. Pero justo esa niña se había operado y después empezaron a hablar mi hija y la niña y cuando le tocó difícil momento a mi hija se acordaba de lo que la otra había pasado y la ayudó. Entonces, de esos detalles hasta, por ejemplo, cuando la tienen que llevar al bloque. Generalmente la llevan la niña sola, pero no. La doctora de la nada dijo, no, vos podés acompañarla, hizo una excepción para que mi señora la acompañara hasta el bloque quirúrgico de mi hija. Y así vimos mil de veces, un montón de veces, la mano de Dios cuidando esos detalles que ni siquiera nosotros nos dábamos cuenta. Pero, ¿por qué traigo esto? Porque justamente como yo había preparado la palabra, sobre todo lo que me venía era, wow, la mayoría de veces estoy afligido por un montón de cosas y en este momento me doy cuenta de lo limitado que soy y de la gracia que Dios me ha dado para todas las cosas. En este versículo, la verdad, me trabajó un montón, hermanos, pero no solo en ese momento. Sigo contándoles. Termina, ¿no? La operación, se recupera mi hija, todo. El día jueves me reintegro del trabajo. Salgo de trabajar, me voy a estudiar porque estoy haciendo un curso ya en Montevideo. Termina el curso de noche. Bueno, vengo por la costa, porque justo el GPS me mandó por la costa, veo por el tema del tránsito. Y vieron cuando uno dice, en esos momentos generalmente aprovecho para poner música, orar, hablar con Dios, estar en comunión con Dios. Y bueno, y venía en el auto por la Rambla y cuando quiero ver, llegando ahí cerca ¿vieron la escuela naval? Hay una cancha de fútbol. Ahí de repente veo una persona tirada en el medio de la Rambla. Me ve que venía suave, o sea, no me va para frenar porque veo que viene un auto atrás. Entonces lo esquivo y automáticamente paro porque alguien se lo iba a pasar por arriba. Porque yo justo venía suave, porque está, como le dije, venía disfrutando la noche calorosa, buena música cristiana, venía en comunión con Dios. Entonces venía, no sé, máximo 50, no llegaba ni a los 60. Entonces cuando lo vi a 25 metros no frené, en verdad, porque venía un auto pegado a mí y dije, el que viene atrás se lo va a pasar por arriba. Entonces puse señalero, esquivé y estacioné. Y bueno, y el que vino atrás después me agradeció porque justamente él pudo esquivar porque vio que yo había esquivado. Pero a lo que voy, cuando paré el auto, automáticamente me bajo y hago señal, ¿verdad? Para que pare el tránsito. Cuando para el tránsito veo que está la zona segura, lo primero que hago es evaluarlo, ¿no? Automáticamente, obviamente, vi que era un accidente de tránsito porque había pedazo de auto y veo que tenía fractura expuesta y todo lo demás, múltiple, pero cuando lo miro, después el próximo paso es justamente tranquilizar a la víctima, ¿no? Uno primero asegura la zona, después lo evalúa y después lo tranquiliza, después lo asiste. Ese es el procedimiento. Pero cuando lo vi, en ese momento, que lo miro a los ojos, es todo lo contrario. Le dije, hermano, te estás muriendo. Te queda poco. Le dije, no te conozco, no sé si crees en algo o no, pero este es el momento que tenés para entregarte a Dios. Y bueno, le digo, yo creo en Jesús y hace esta oración. Le da tu vida a Jesús.
porque te estás muriendo. Obviamente él no podía hablar porque estaban las últimas. Quedo con él ahí hasta que, bueno, me doy cuenta que él da el último suspiro y muere. Y obviamente en ese momento seguí parando el tránsito, organizando el tránsito, hasta que vino la ambulancia y todo, y estaba contactó que él se había muerto. Y en ese momento obviamente me doy cuenta, nuevamente, la palabra de Dios, diciéndome, todas las cosas son pasajeras. Era un hombre joven, no llegué, creo que más joven que yo todavía. Había salido a correr, gozaba de buena salud, y bueno, sé que salió a correr y sé que porque después obviamente vino el que lo había atropellado. Me dijo, estaba corriendo y se atravesó y no me dio el tiempo. O sea, joven, con salud, y había salido a correr. Entonces nuevamente la palabra de Dios, diciéndome, no te dije que no te afanara por las cosas, que todas las cosas son pasajeras. Estamos acá de paso, no adelanta ser joven, tener salud, no necesitamos ser viejos para empezar a preocuparnos, o no sabemos cuándo vamos a tener que empezar a dar la prioridad que realmente debemos darle a nuestra vida. Estamos acá de paso, hermano, y nuevamente ese versículo, nuevamente trabajando en mi vida. Por eso que les quería traer en colaciones. Continuando retomando la prédica, segundo versículo, nuevamente nos habla de un ferviente amor, y nos habla de ferviente, o sea que el amor que nosotros los cristianos debemos de tener es un amor máximo, un amor verdadero, no un amor tibio. Un amor que sea realmente de un corazón transformado por Cristo. Eso es el amor cristiano, es un amor ferviente. Porque el amor es la base de todo cristiano y no debe de terminar simplemente acá dentro de la iglesia. ¿Y a qué me refiero con eso? Muchas veces nosotros, hermanos, nos cuesta. Pero a veces es fácil amar, cuando dice un amor ferviente, no, a veces no dijimos solo el amor ferviente hacia Dios, pero si entramos a escudriñar la palabra, Dios nos enseña, ¿verdad? Que nosotros realmente tenemos que amar a Dios en primer lugar. Pero después, ¿cuál es el segundo mandamiento? Amar al prójimo, como a ti mismo. Pero más allá de eso, ¿verdad? Es cómo nosotros podemos hacer eso. Porque muchas veces, hermano, ¿verdad? Nosotros nos cuesta. Nos cuesta que amar, por ejemplo, a veces cuando hablamos de amor, incluso nos cuesta amar a la persona más cercana. A veces en el matrimonio hay gente que no se ama como debería amarse, los hermanos, los padres, los tíos, los vecinos, los amigos, todas las personas, ¿verdad?, que nos rodean. Bueno, pero el verdadero mandamiento es que nosotros debemos de amar fervientemente. Y después viene, ¿verdad?, lo que a veces a nosotros nos gusta escuchar, que dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Ahí nosotros decimos, muy bien. Pero si entramos a estudiar realmente la palabra y entramos a profundizar lo que eso significa, el amor verdadero nos lleva a perdonar y a cubrir, sí, todos los pecados. Pero cuando estamos dispuestos a perdonar todo aquello, ¿verdad?, que nos hacen el mal. A todas esas personas, ¿verdad?, que nos lastiman. Porque capaz que es fácil amar al prójimo que me ama, pero nosotros los cristianos debemos de amar incluso a aquellos que nos quieren el mal para nosotros. Ese es el verdadero amor cristiano. Y eso es lo que realmente la palabra de Dios nos desafía, a que nosotros escudriñemos nuestro corazón si realmente tenemos ese amor ferviente, ese amor vivo por todos los que nos rodean, obviamente en primer lugar por Dios, pero también por todos los que nos rodean, incluso aquella persona que no conocemos, incluso aquella persona que nos quieren mal para nuestras vidas. ¿Para qué? Para que se esté cumpliendo lo que dice la palabra. Por ejemplo, en Romanos, ya que estábamos estudiando Romanos 5:8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo murió por nosotros no porque nosotros éramos buenas personas, o porque nosotros éramos santos, o porque nosotros somos buenos.
En verdad Dios murió por nosotros sabiendo que nosotros éramos pecadores y que todos nosotros somos pecadores. Realmente, hermanos, nosotros vivimos por la gracia de Dios y tenemos que buscar tener ese corazón de cristiano que tiene el amor ferviente, un amor genuino. Cuando amamos fervientemente, mostramos el carácter de Cristo y experimentamos una comunión entre nosotros y con las demás personas que nos rodean. Y en el versículo 9, nuevamente nos sigue hablando del amor, porque nos dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. El hospedarse, sobre todo en aquella época, en esta época también, pero sobre todo en aquella época, en aquel contexto histórico, el hospedarse era abrir las puertas, ¿verdad?, de su hogar, para sobre todas las cosas, para la gente, ¿verdad?, que predicaban, porque muchos predicadores, como hoy en día tenemos misioneros, y hay gente que se dedica a la palabra de Dios 100%, obviamente que necesitaban ser hospedados por las personas. Pero el hospedarse acá habla del abrir el hogar, ¿verdad?, o sea, las puertas de nuestro hogar, ayudar al prójimo. Pero sobre todas las cosas, el hospedarse es lo que nos enseña y que nos está cortando, es que el amor no es solo emoción. El amor tiene que pasar a la práctica. Nosotros como cristianos, sí, tenemos que amar al prójimo, primero de corazón y de pensamiento. Pero no queda simplemente, hermano, sí, simplemente así siento el amor por el hermano o por el prójimo. Tenemos que poner en práctica todas esas cosas. Ya sea, hermanos, orando, ayudando, de todas las formas que nos vienen en la mente seguramente, que todos nosotros sabemos cómo debemos de poner en práctica nuestro amor con todas las personas que nos rodean. Pero también dice, uno de nosotros sin murmuraciones, porque la murmuración es todo lo contrario del amor. Las murmuraciones trae pleitos, divisiones, y haber de unir, desune, trae división. Entonces, hermanos, nuevamente, tenemos que escudriñar nuestros corazones y nuestra mente. ¿Qué tipo de corazón tenemos nosotros como cristianos? ¿Realmente amamos a nuestros prójimos? ¿Le demostramos nuestro amor hacia los demás? ¿O muchas veces lo demostramos el amor unos a otros, pero después cuando se da vuelta, hablamos, murmuramos del hermano o de esa persona? El verdadero cristiano no está preocupado por murmurar, sino está preocupado por amar. Y si nosotros realmente tenemos ese problema, tenemos que buscar solucionarlo con Dios. La herramienta es la oración. Pero nuevamente no debemos enfocarnos en eso, de que tenemos que estar centrados en amar. Y si escudriñamos nuestro corazón y nuestro pensamiento en que tenemos murmuraciones, hay que abrir los ojos y estar, sobre todo la cosa, sobrios. Además de amarnos y hospedarnos mutuamente, Dios nos ha dado dones y talentos únicos que debemos de utilizar al servicio para los demás. Porque en el 10 vemos que dice, ministra según los dones recibidos. ¿Pero qué son los dones? El don es una habilidad sobrenatural que Dios que nos concede por su gracia a cada creyente, y por medio de la cual el Espíritu Santo ministra el cuerpo de Cristo. El don, cada uno de nosotros tiene un don, ¿va? Y el don no se puede comprar, ni siquiera se puede ganar. Podemos ver en Hechos 8, 18, 20, que justo estaba el mago Simón, donde a Pedro le propone querer comprar el don, que era justamente el don del Espíritu Santo, que cuando estaban predicando, que el Espíritu Santo se estaba. Entonces el don, hermanos, es algo, ¿verdad?, nuevamente que Dios nos da por gracia y por misericordia. Pero cuando Dios nos da esa gracia, esa misericordia, también es una responsabilidad, porque es una función que nosotros debemos de cumplir dentro de la iglesia,
porque somos parte de ese cuerpo de Cristo. Acá nuevamente vemos que es todo por gracia, que nosotros realmente todo lo que tenemos es por gracia a Dios. Desde nuestra vida, desde nuestro sentir, desde los dones, que todos nosotros realmente vivimos por gracias. Por eso somos administradores de la gracia de Dios y debemos usar nuestros dones para el beneficio ¿de quién? ¿De nosotros? No, sino al contrario, de la iglesia y de los demás. Entonces, cada vez que nosotros no estamos utilizando un don, además ya que estamos administrando mal los dones que tenemos, que son de dado de gracia, no estamos bendiciendo al hermano y no estamos cumpliendo la verdadera misión y propósito como cristianos que fuimos llamados. Hermanos, no tenemos que estar esperando llegar a viejo para, bueno, ahora sí voy a empezar a servir a Dios. No tenemos que estar esperando las condiciones ideales. Bueno, ahora sí me voy a dedicar solo para Dios, después cuando me jubile voy a tener todo el tiempo del mundo para estar dedicado a la palabra de Dios. Tenemos que analizar realmente cuáles son las prioridades en nuestras vidas, realmente cuáles son nuestras preocupaciones y qué estamos haciendo con los dones que Dios nos da. Para utilizar de forma adecuada los dones tenemos que tener un servicio desinteresado, ¿verdad? Y 100% siempre enfocado en lo que es dar la gloria y glorificar a Dios y la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Si nosotros tenemos dones y estamos preocupados por exaltarnos o por cumplir funciones o tener título o tener cargo dentro de la iglesia, nuevamente tenemos que analizar qué tipo de pensamiento, qué tipo de sentimiento y qué tipo de corazón realmente estamos teniendo. Y para finalizar, el 11 dice, glorificad a Dios en todo. En todo lo que decimos, hacemos, debemos de buscar glorificar y dar gracias a Dios. La palabra de Dios ser nuestro guía en nuestras conversaciones y actitudes. Y sobre todas las cosas, recordando nuevamente que todo lo que nosotros tenemos es por gracia a Dios, porque la verdadera glorificación de Dios, sobre todo, es a través de su Hijo Jesucristo. Porque nosotros no teníamos nada, no somos nada. Todo el tiempo tenemos la gracia de Dios y por eso que nosotros tenemos que ser agradecidos. Debemos vivir una vida centrada en el amor, en el servicio y la glorificación de Dios. Debemos estar sobrios, amarnos fervientemente, hospedarnos unos a otros sin murmuración. Utilicemos bien nuestros dones, que nuestra vida refleje que tenemos la esperanza puesta en lo que es la vida eterna y no las cosas de este mundo que son pasajeras. Que Jesús sea glorificado en todo lo que decimos y hacemos. Amén.